Momento de más y más y más y más. Tienen con qué limpiarse porque sale por todos lados. ¿Qué? Sale por todos Qué lados. sutil, Imagínate. Mauricio, qué sutil. Usted se va para la pizarra. Oh, vamos, Yo me quedo con la servilleta. vamos. Te van a sacar a la pizarra. La pizarra, ¿no? Vamos con la pizarra, José. Bien, venga la para acá. pizarra. Yo lo ayudo. Venga. Ya, profe. Bien, Cristian, José. yo me voy a sentar en tu silla, ¿puedo? Por favor. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Vamos a hablar. ¿Quién es? Te voy a ayudar. Todavía no Papi. dice. ¿Está bien, Ahí Nacho? queda. Ahí quedó bien. Vamos a ¿Quién es hablar ese de caballero? Christian Bragarnik. Oye, Vamos a quedé hablar como de chico Christian aquí yo. Bragarnik. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que vamos a hablar en el fondo de Christian Bragarnik? Porque ¿Quién es hablamos, Christian hablamos Bragarnik? mucho en Chile de los representantes. Hablamos mucho en particular de Fernando Felicevich. Christian Bragarnik es el representante más importante del continente por lejos, por distancia. ¿Su nacionalidad? Argentino. Qué raro. Christian Bragarnik tiene 51 años, tuvo un pasado como futbolista, muy breve, es abogado, además, y comenzó su carrera armando, estamos hablando finales de los 80, principios de los 90, armando videos. ¿Se acuerdan cuando los jugadores eran transferidos a través de videos? Sí, Armaron claro. videos, que el video que eran todos buenos, ¿no? Sí, Eran todos crack. Y lo él com- confundían algunos, ¿no? y él Acá comenzó- confundieron a Bartichotto con Verdirán. entre otros. Sí. Él comenzó armando videos para Vélez Sarsfield, que era el equipo en el cual él es hincha, fanático, ¿no? Hincha de Vélez Sarsfield, y ahí comenzó su carrera y de pronto comenzó a involucrarse también con algunos clubes. El primero de los clubes argentinos, aparte de Vélez, que hizo fue Arsenal de Sarandí. ¿Por qué lo menciono? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Quiénes eran los controladores, y son todavía en el fondo, los controladores de Arsenal de Sarandí, fundadores de Arsenal de Sarandí? La Los familia Grondona. Grondona. Los Grondona fundan pues. Arsenal de Sarandí y durante mucho tiempo lo controlan. En Argentina, y esto no es un dato menor, no existe la ley de sociedades anónimas deportivas. Por lo tanto, Bragarnik no es dueño de ningún club en Argentina, pero controla a muchísimos clubes, al igual que en Chile. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo controla en Argentina si es ley de soberanía? Porque lo que hace es controlar la mayoría de los futbolistas y los entrenadores que juegan en esos equipos. Por lo tanto, tiene forma de controlar el club. por la forma que tiene de controlar el club. Absolutamente. Lo hace en Chile a través de Uriol La Calera, por ejemplo. Todo esto, nada de esto es ilegal. Nada de esto es ilegal. Es más, Unión La Calera, bajo la gestión de Bragarnik, ha tenido las mejores campañas de su historia. ¿Llegaron a Sudamericana en algún momento? Y a Copa Libertadores ¿A también. Libertadores? Ya. En Unión La Calera ha jugado Gabriel Arias, jugó Brian Fernández, jugó Walter Bow. O sea, tuvo planteles que en otras circunstancias no habría tenido ni por si acaso. Ahora, tiene una cantidad económica importante. ¿Le puedo decir algo, eso sí? Sí. La contra, como siempre. Sí, claro. ¿no? Del Sí, Mañoso se llevó a los jugadores al plantel y al entrenamiento a otra ciudad. a otra ciudad y tiene una gran precariedad respecto a divisiones menores. Porque lo que le interesa a Bragarnik como empresario es triangular jugadores, vender futbolistas, mostrar entrenadores también para que se vayan, evidentemente, a otras ligas. No es extraño que varios de los jugadores de Bragarnik que estuvieron en La Calera pasaron por Defensa y Justicia, que es el primero de los grandes equipos argentinos, de los equipos importantes de Argentina, en donde logra controlar. El primero que logra controlar prácticamente a su merced es Defensa y Justicia. Defensa y Justicia gana la Copa Sudamericana con Christian Bragarnik como principal controlador, no accionista. No accionista porque no existen acciones en Argentina. Pero después empezó a gerenciar, o a controlar, mejor dicho, a San Luis de Quillota. Lo que ¿También? es muy raro. ¿Por qué es muy Son raro? rivales. Porque son rivales. Claro, son clásicos. El Entonces clásico San alguien Luis dirá, Calera es. ¿cómo un representante legal, insisto, todo legal, como el libro de mi buen amigo Carlos Tromben, que se refiere a la política chilena, todo legal, ¿no? ¿Cómo lo hace? Porque puede, po. Básicamente porque no hay ninguna norma que le impida controlar dos equipos que son clásicos. Ojo, lo hizo en Argentina. Y lo hizo en Argentina con dos clubes Peso mayúsculos. pesado. Claro. Con Racing y con Independiente. Imagínate. Con Racing y con Independiente. Tiene jugadores también y de a poco ha tenido cada vez más control en el Audax italiano, donde antes había otro representante que controlaba casi todo, que es Sergio Morales. Nosotros hablamos mucho de Fernando Felicevich, ¿no? Que es el representante más importante que hay en el fútbol chileno. Pero si es por cantidad de jugadores, Sergio Morales tiene una mayor cantidad de jugadores en el medio chileno que cualquier otro representante acá en el campeonato local. El punto es que ahora último, hace muy poquito, Christian Bragarnik entra a controlar otro club y otra división, que es Arturo Fernández Vial.
¿Qué pasa con Arturo ¿Cómo va a Fernández? tener 4 equipos en el fútbol chileno? Buen punto, porque puede. Porque puede. Porque en rigor no tiene ninguno. Él los controla, pero en rigor, Claro. en términos de propiedad, no tiene ninguno. En Argentina no tiene ninguno. ¿Con quién en llegó al México, Fernández mira, Vial? en México. Espérese. Voy a volver a Fernández Es que Vial, tengo una diga. pregunta antes Mientras que se tanto vaya. voy pegando... De los 4 clubes chilenos, ¿esto no lo saben? No sé, por ejemplo, Tagle de la Católica, o Clark de la U, o la gente de Colo-Colo, o de Palestino, o de Unión Española. ¿No saben que un mismo dueño argentino tiene 4 clubes chilenos? Ellos no saben, supongo. Todo el mundo lo sabe, porque en rigor, insisto, porque en rigor Braganich no tiene ninguno. No es dueño de ninguno, pero los controla a todos. Y eso es muy importante, porque lo que hemos hablado, el Consejo de Presidentes ¿Pero quién es el dueño de la calera, clubes, ponte tú? hay una sociedad anónima que tiene una serie de acciones. ¿Y quién es el dueño de esa sociedad anónima? Hay varios, digamos, Braganich es uno de ellos, pero no es el único. De hecho, ni siquiera es el mayoritario. Y en San Luis también. lo mismo. Y en San Luis también, Había un y en el Audax ni periodista, hablar, ¿no? argentino que fue presidente. Hay un ¿no? periodista que lo instaló Braganich, que fue presidente de San Luis, en una cuestión que fue casi, digamos, Horroroso. estrafalaria, ¿no? Estrafalaria. ¿Me Porque permite nunca un- vino a Chile, que era me- Germán Pawlowski, ¿no? ¿Me permite un inciso Dele, respecto por de favor. eso? Porque el periodismo argentino yo creo que a todos nos pasó en algún momento. ¿Ah? Todos nacimos y nos criamos leyendo el gráfico y escuchando a los grandes comentaristas argentinos. Pero la corrupción que hay en el periodismo deportivo argentino es espantosa. O sea, lo de Pawlowski es así, ¿Y acá? en la punta del iceberg. ¿Y acá? Yo pienso en Niembro. Ok, está bien. Yo en este momento no tengo las pruebas. Si tú me dices que hay corrupción en los periodistas, uno intuye, por lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque halagan mucho a este jugador, porque perjudican a otro, porque las entrevistas aparecen en los mismos medios siempre, cuando quiere hablar Felicevis, cuando quiere hablar Ya, Milad, está etcétera, bien, etcétera. Pero, ¿ok? pero yo no tengo... Pero allá, yo no allá tengo por dudas. ejemplo, Fernando Niembro, que fue un referente del periodismo, referente entre comillas, un tipo misógino, un tipo que estuvo acusado de fraude, le allanaron sus oficinas, viene del mismo riñón que viene Raúl Delgado, el presidente de San Felipe, y los hermanos Pini. Trabajaron todos con Carlos Saúl Menem. Fue jefe de Bien, prensa, Menem. Exactamente. Entonces, la corrupción en el periodismo argentino han echado a perder absolutamente una actividad que yo al menos la miraba con mucho respeto. Oye, Ahora, ahí nomás. ¿Qué otro equipo? Yo hoy veo a los Cholos de Tijuana. Espera, es que quiero hacer un punto con Fernández Vial. Fernández Vial estaba en una crisis económica importante y por lo tanto lo que se hizo fue aumentar la cantidad de acciones. Se agregó la cantidad de acciones, la cantidad de bonos y Cristian Braganich, a través de otras personas, compra una mayor cantidad de acciones para controlar a Arturo Fernández Vial. Ojo, acá hay divisiones distintas y eso es el punto que decía Mauricio. Es súper importante porque son divisiones distintas dentro del fútbol chileno. Por lo tanto, son votos para las elecciones. En las últimas 2 elecciones siempre se habló de que había, más allá de las cercanías o no, había un grupo que tenía que ver con la continuidad y un grupo de los representantes. Y ese grupo de los representantes perdió las últimas 2 elecciones y está preparando la elección que viene. Perdió por poquito. Porque es perdió por un voto. Sí, pues. Perdió por un Pero yo te voto. voy a contar algo. Dale, porque lo de Fernández Vial es muy bueno. Dale. Es que es de Fernández Vial. A ver. ¿Quién le dio el dato a Braganich para que comprara a Fernández Vial? Desde la alta testera de la NFP. O sea, Que son Pablo brokers. Aguilar. Desde las altas testeras de la Que son intermediarios en la compra y venta de clubes. de la NFP. Pero o sea, ¿cómo llega- el dato viene. ¿Sabes qué? ¿Cómo La llega información Milad que- a entregarle esta información a Braganich? ¿Por Porque qué? son ¿A pito de informaciones qué? que son amplias. Son informaciones que son amplias porque Fernández Vial lo estaba pasando muy mal económicamente y necesitaba. Lo que hace Braganich es lo que hace cualquier empresario, que es tratar de comprar barato. Ya, pero escúchame una cosa. Tú sabes lo que hizo Milad con eso, ¿no? Lo que hizo Milad con Al darle el dato de Vial a Braganich. No. Compró 2, 4, 6 votos. Ah, bueno. Lo que uno podría inferir a partir No, de... ¿cómo podría inferir? Eso Sí, es. claro, nomás, po. sí, claro. Se gana $40.000 mensuales. Ahora ¿Qué que lo ascendieron. injerencia- Escúchame. ¿Qué injerencia 40 Fernández millones Vial? mensuales subió. Porque lo ascendieron a vicepresidente, Vicepresidente de la Conmebol, Ahora gana entonces tiene $40.000 mensuales el ineficiente de Milad. ¿Quién gerencia, o uno de los gerentes, de Arturo Fernández Vial? Es Martín Iribarne. ¿Cómo? ¿El de Calera? Si a ustedes les suena, Martín Iribarne estuvo en la NFP Sí. y estuvo en Calera. Sí. Él estuvo involucrado en esta denuncia por suplantación de identidad, ¿se Pero acuerdan? no te La- puedo Al creer. arquero de la Calera. Al arquero de la Calera, que es Alexis Martín Arias. Exactamente. ¿Qué pasó con él? Lo habíamos pedido, la foto de aquello. No lo tenemos acá, pero lo habíamos pedido para una gráfica. ¿Qué es lo que había ocurrido con ese caso? ¿Qué es lo que ocurrió al final con ese caso? Que hubo una salida alternativa. Porque se acusó a una persona que era Nicolás Ambrosio, ahí está Martín Iribarne,
que era Nicolás Ambrosio, que se habría hecho pasar por Alexis Martinaglia. Esto dentro de la pandemia. La para poder justicia viajar. no determinó si él es culpable o no. Lo que sí determinó, y uno puede inferir que es culpable, que tenía que pagar 7 millones de pesos y durante 18 meses mantener residencia en Chile. Cristian, ¿sabes tú lo grave de ese caso? Que estos tipos tienen tanto control, que consiguieron sacar la causa desde Viña del Mar y se la trajeron a la Fiscalía acá Oriente de Santiago. Que incluso hablé con unas personas, unos fiscales, y me decían que nadie entiende por qué sacaron allá en Viña, porque La Calera está en Viña, evidentemente, el imputado era de La Calera, y de pronto apareció la causa en la Fiscalía Oriente acá en Santiago, y lo resolvieron con un acuerdo extrajudicial, una multa y chao. Ahora, como la gente tiene buena memoria, solo para recordar, Sí. ¿por qué hubo esta suplantación de un jugador de La Calera en esa época? Porque fue en plena pandemia. Porque ese arquero jugó, sabiendo el club, varios partidos con COVID. Con COVID, claro. Con COVID. Entonces iba a hacerse el examen un amigo, y le decía, no, usted no tiene. Hasta que una enfermera dijo, oiga, pero usted no es el arquero de La Calera. Y ahí empezó el caso. Fue el caso más grave en un deporte en Sudamérica durante los 2 años del COVID, de la pandemia. Un jugador que el club sabía que tenía COVID, lo hicieron jugar varios partidos. Felipe, nos queda un minuto de este bloque, pero hay más información. Para irnos, el abogado de Fernández Vial, el abogado de Bragarnik en realidad, para todo esto fue y es Óscar Fuentes. ¿Qué? Óscar Fuentes, el abogado de la NFP en la época del y Sergio asesor Jadwe. de Jadwe. O sea, Pero el si que le le- botaban los platitos el que le llevaba las maletas en el aeropuerto a Sergio Jadwe. No. El único club donde Bragarnik asume oficialmente, visualmente incluso, presidencia es el Elche, de España. Controló durante mucho tiempo Defensa y Justicia. Llegó a México en el Cholos de Tijuana, entre otros, y con esto nos vamos. Dirige, Los Gallos Blancos, controla, Irapuato también. representa 29 entrenadores. 29. 29 entrenadores, casi todos argentinos. Yo voy a poner solo algunos de los que representa. Esto se va a caer. Yo solo sé. El Chacho Coudet. Chacho Coudet, Sonó para la selección. Hernán Crespo, Ese no creo. Sonó para la selección. Antonio Mohamed, Sonó para la selección. Sebastián Becachese. Sonó para la selección. En la última elección de técnico de la NFP, cuando sale de técnico de la selección, cuando eligen a Eduardo Berizzo, los 4 sonaron fuertemente Sí. como candidatos a la selección chilena. Crespo, sobre todo. La duda es, ¿los presentaron? ¿Acercaron esos nombres? ¿Había real interés por esos 4? ¿Por qué salieron en todos los medios de comunicación algunos de esos 4 nombres? Todos representados por Cristian Bragarnik. Ojo, vienen elecciones en la NFP y en algún minuto habrá cambio de técnico en la selección. En este Julio. en este proceso, en el otro proceso, Julio, en las eliminatorias o cuando venga. Julio. No sería raro apostar de que alguno de estos nombres va a volver a aparecer. Algunos nos llamó la Pero, atención. de todas maneras. Ahora no nos llama tanto la atención que hayan sido candidatos a la selección chilena. La pregunta que tengo yo es la siguiente, se la pregunto a ustedes. ¿Milad hace esto de pasarle el dato de Fernández Vial a Bragarnik solo por los votos? Ya la dejo ahí nomás. Sigamos. Bueno. ¿Tú ibas a decir algo? Pues no vamos No, a... es que me van a retar, pero es que ayuda mucho a este informe un video que tenemos desde Argentina para entender cómo trabaja y cómo funciona. Dura un minuto nomás. Cómo trabaja y cómo funciona Bragarnik. Vamos a cerrar esto antes de ir al Top Secret en el próximo bloque con